Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os hago un pequeño resumen del teorema de Rolle. Estos son los apuntes que habéis recibido y ahora simplemente voy a comentarlos rápidamente con vosotros. Bien, teorema de Rolle. Esto está sacado de los apuntes que os mandé en clase, ¿no? Dice el teorema de Rolle, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto y además f de a es igual a f de b, entonces existe un punto interior al intervalo donde la derivada de la función sea nula. ¿Vale? Vámonos aquí abajo al resumen. El teorema es muy sencillo. Fijaros, tres hipótesis. Que sea continuo, que sea derivable, esto estamos acostumbrados, y además que las imágenes en los extremos del intervalo sean iguales. Entonces lo que dice la tesis es que existe un punto interior al intervalo donde la derivada se hace cero. Bien, muy sencillo. Vamos a la interpretación geométrica. La interpretación geométrica también es muy fácil de ver. Lo que nos dice el teorema es que si se dan las condiciones de las hipótesis, es decir, función continua y derivable, y que las imágenes en los extremos del intervalo sean las mismas, entonces va a haber un punto interior al intervalo donde la derivada sea cero. ¿Pero a qué equivale eso de que la derivada sea cero? Nosotros dijimos en su momento que la derivada era la pendiente de la tangente, ¿verdad? La pendiente de la tangente. Esa es la recta tangente. Si la derivada es cero, ¿qué querrá decir? Que en ese punto la tangente es horizontal, ¿vale? Esa es la interpretación geométrica, ¿vale? Es decir, va a existir un punto en el interior del intervalo donde la tangente va a ser horizontal. Si vais un poquito más allá, cuando veíamos o cuando hemos visto el cálculo de máximos y mínimos en una función, claro, ¿cómo calculamos los máximos y mínimos? En este caso tendríamos un máximo. Los máximos y los mínimos son puntos donde la primera derivada es cero. Claro, es que la tangente en esos puntos es cero, porque si hay un máximo o hay un mínimo, la tangente es horizontal en esos puntos. Bien, como veis, repito, tres hipótesis, continua derivable, igualdad de imágenes, existe un punto donde la derivada es cero. Un punto, ojo, cuidado con este detalle que luego nos puede aparecer, un punto interior al intervalo, no en los extremos. Bien, vamos con algún ejemplo. Os he puesto aquí los dos tipos de ejercicios más comunes que nos van a aparecer respecto al teorema de Rolle. El primer ejercicio es la comprobación de hipótesis y el segundo es la unicidad de raíces. Dije en su momento que el teorema de Rolle servía como complemento al teorema de Bolzano. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver sobre todo en este segundo ejemplo. Aquí está el complemento al teorema de Bolzano. ¿De acuerdo? En el primer ejemplo, en lo que he puesto aquí de comprobación de las hipótesis, eso lo veremos un poco después. Pero fijaros, la parte más importante es de la que me habla de la unicidad de las raíces. Tenemos aquí un ejemplo que está sacado también de vuestros ejercicios. ¿Vale? Fijaros lo que dice el ejercicio. Dice, demostrar que esta ecuación tiene una única, y esa es la palabra clave, solución en el intervalo 0,1. Repito, la palabra clave es única. Hasta ahora, nosotros en el teorema de Bolzano, el ejercicio me planteaba, demuestra que existe una solución de esta ecuación en este intervalo. Ahora me añade la palabra única. Bueno, pues precisamente para esa palabra es para lo que voy a usar el teorema de Rolle. Demostraré la existencia, como dice aquí, con el teorema de Bolzano, demostraré la unicidad con el teorema de Rolle. Bien, en la existencia no me voy a detallar mucho. Defino una función, considero un intervalo, puede ser ese, puede ser cualquier otro. Bueno, me dice el 0, 1. Bueno, ahí ponéis 0, 1, lo mismo da. O era el 0, 1 o el 1, 1. Lo mismo da porque solo hay una solución. Pero bueno, si queréis cambiar donde pone 0, 1, poner 1, 1, donde pone 1, 1, poner 0, 1. Da lo mismo. El caso es que esa función verifica las hipótesis del teorema de Bolzano porque es continua y él cambia de signo en los extremos, ¿vale? Con lo cual, el teorema de Bolzano me garantiza que existe un punto interior al intervalo donde la función se anula. Bien, hasta ahí, nada nuevo, teorema de Bolzano. Pero el ejercicio va más allá y me dice que demuestre que ese punto que yo he calculado es único. Es decir, que no hay ninguno más, ¿vale? Porque nosotros, ¿os acordáis? Decíamos que el teorema corta en una situación. Bien, pero ahora lo que me dice es, quiero que eso sea único. Vamos a ver qué es único. Pues bien, para eso voy a usar las hipótesis del teorema de Rolle. Y lo que vamos a usar aquí es el método de reducción al absurdo que estamos acostumbrados ya también.
Si tengo que demostrar que la solución es única, lo que voy a suponer es lo contrario, que alfa no es único. Si llego a una contradicción, después de suponer que alfa no es único, entonces la suposición inicial será falsa. Pues bien, suponemos entonces, si no es único, que hay otro, que existe un beta que verifica también que f de beta es igual a 0, ¿vale? Porque recordar primero que he demostrado que alfa es igual a 0, f de alfa es igual a 0, si f de alfa no es otro, entonces existirá otro beta, de tal manera que f de beta es igual a 0. Pues bien, supongo entonces que hay dos. Muy bien, pero entonces puedo considerar el intervalo alfa-beta. Si hay dos, puedo considerar perfectamente ese intervalo. Y además, en ese intervalo podemos aplicar el teorema de Rolle. Porque fijaros, f es continua en ese intervalo. Claro, es continua porque ese intervalo está contenido en el intervalo AB. En este caso, el intervalo AB, he puesto aquí intervalo AB, pero realmente sería el intervalo -1, 1, que es con el que estaba haciendo el ejercicio, o el 0, 1, me da igual. Claro, si alfa y beta son interiores, entonces es que ese intervalo está contenido ahí. Bien, con lo cual si es continua en el grande, será continua en el pequeño. Con la derivabilidad pasa lo mismo. Si es continua o derivable en el grande, en este caso en el abierto, lo será en el pequeño. Y además, y esta es la hipótesis clave, f de alfa es igual a f de beta. ¿Por qué? Bueno, ahí he puesto beta, pero realmente voy a borrar el b, realmente no es b, es beta, ¿vale? Ponemos beta porque no es b, sino que es beta. Perfecto, ahí está. Digo que f de beta es igual a 0 también por hipótesis, porque claro, acabo de suponer que existe otro beta, con lo cual, si f de alfa era 0 y f de beta es supuesto que hay uno más, pues entonces se da esa circunstancia. Pues bien, entonces puedo aplicar el teorema de Rolle porque estoy en las hipótesis de continuidad, derivabilidad y además imagen igual. Pues entonces el teorema de Rolle me garantiza que existe otro punto, en este caso le llamamos gamma, tal que f' de gamma es igual a 0. Bien, esto es lo que me dice la tesis del teorema de Rolle. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ahora bien, dice ahí, si f' de gamma es igual a 0, cojo la función que la teníamos aquí, recordar la función que habíamos tomado, derivo esa función, me sale esto, ¿vale? Que sale, atención, e elevado a gamma más 12 gamma cuadrado más 2. Pero ¿qué ocurre? Que aquí por un lado me dice que f' de gamma es 0. Pero claro, es que si yo me fijo en la función, me doy cuenta que esa función nunca es 0. ¿Por qué esa función nunca es 0? Es muy fácil de ver, fijaros. E elevado a gamma es siempre distinto de 0. Tú no puedes poner en gamma un valor que haga que e elevado a gamma sea 0. Da igual que pongas el 0, da igual que pongas positivos, da igual que pongas negativos. Si eso es distinto de 0, esto como mucho sería 0, ¿no? Pero tampoco puede ser negativo porque gamma cuadrado es positivo, ¿no? Para cualquier valor de gamma, al elevarlo al cuadrado sale positivo. Con lo cual, si yo estoy sumando más 12 gamma cuadrado, va a ser positivo. Pero es que además le estoy sumando el 2. Con lo cual tengo que algo distinto de 0 más algo positivo o 0 más 2. Pues evidentemente eso siempre es distinto de 0. Es claro, ¿verdad? Con lo cual he llegado a una contradicción. Porque por un lado estaba diciendo que f' de gamma tiene que ser 0, pero por otro lado acabo de demostrar que eso es distinto de 0. Con lo cual hay una contradicción. Si hay una contradicción es que la suposición inicial es falsa. ¿Cuál era la suposición inicial? Que existía un beta que verificaba lo mismo que el alfa del teorema de Bolzano. Si la suposición inicial es falsa, entonces es que ese alfa es único y acabo de demostrar lo que me pedía el ejercicio. Repito, muy sencillo, dos pasos. Existencia y unicidad. La existencia con el teorema de Bolzano, la unicidad con el teorema de Rolle. Calculo la existencia del alfa con el teorema de Bolzano. Para demostrar la unicidad, supongo que no es único. Si no es único, existirá un beta que verifique esa misma condición. Considero ahora el intervalo alfa-beta.
En ese intervalo aplico el teorema de Rolle. Es continua, es derivable y además f' de alfa o f de alfa es igual a f de beta. Con lo cual el teorema de Rolle me dice que existirá un punto interior a ese intervalo, alfa beta, lo llamo gamma, ¿vale? De tal manera que f' de gamma es igual a 0. Pero ¿qué ocurre? Que cuando calculo f' de gamma me doy cuenta de que eso no puede ser 0 nunca. Luego entonces tengo una contradicción, porque por un lado estoy diciendo esto, pero por otro lado estoy diciendo esto. Luego entonces hay una contradicción. Si tengo una contradicción es que la suposición inicial es falsa. Si la suposición inicial es falsa, es que alfa es único. Como veis, es muy sencillo. Os pongo un ejemplo más. Os he dicho antes que teníamos dos posibilidades. La unicidad de las dos posibilidades, hay más, pero bueno, fundamentalmente dos posibilidades. La unicidad de las raíces y la comprobación de hipótesis. Vamos a un ejercicio de comprobación de hipótesis, que es un ejercicio de la EBAU de hace unos años. Estos ejercicios lo único que me piden es que compruebe las hipótesis del teorema. Fijaros, me dice, prueba que cualquiera que sea la constante de esta función, esa constante A que tenemos ahí, dice, cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 1,3. Es decir, tengo que comprobar que esa función cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Vamos a centrarnos en el apartado A, luego vemos el B. Bueno, pues ¿cuáles son las hipótesis del teorema de Rolle? Que sea continua, que sea derivable y que las imágenes en los extremos del intervalo sean las mismas. Bueno, pues lo compruebo. ¿Tengo una función continua? Sí, porque es polinómica. ¿Tengo una función derivable? Sí, porque es polinómica y la derivada existe en cualquier punto, evidentemente. Y además compruebo que las imágenes en los extremos da lo mismo. Si sustituyo en el 1 o sustituyo en el 3, obtengo los mismos resultados, como veis ahí. Perfecto. Pues entonces esa función cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Primer apartado terminado. Es decir, me centro en lo que me está diciendo. Hipótesis continua derivable e igualdad en las imágenes. Pues ya está. Como veis, súper sencillo. Vamos al segundo apartado. El segundo apartado me dice, calcula razonadamente un punto del intervalo abierto 1, 3, fijaros que me dice del abierto, cuya existencia asegura el teorema de Rolle. Claro, ¿qué es lo que me dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle me dice que si se cumplen las hipótesis, existe un alfa tal que la derivada se anula. Pues voy a verlo. Calculo la derivada de la función, muy sencillo, y la igualo a 0. Resuelvo esta ecuación, porque lo que quiero es calcular ese punto alfa, resuelvo esa ecuación, y cuidado, porque al resolverlo me salen dos valores. Pero ¿qué ocurre? Que esos dos valores no sirven los dos, y esta es la parte fundamental del ejercicio y donde todo el mundo o mucha gente se equivoca, porque claro, me salen dos valores, los dejo ahí y digo, ala, dos valores. No, cuidado. ¿Qué me dice las hipótesis del teorema de Rolle? Las hipótesis me dicen que el intervalo o que el punto donde se anula tiene que estar contenido en el intervalo 1, 3, en el interior. Es decir, no puede ser ni 1 ni 3. Tiene que estar entre 1 y 3. Pero claro, es que me doy cuenta que 8 tercios sí está entre 1 y 3, pero 2 tercios no. 2 tercios, como pongo ahí, es menor que 1. Luego entonces ese valor automáticamente lo anulo, no vale, ¿vale? Y entonces el valor que estoy buscando, que dice el ejercicio, cuya existencia asegura el teorema de Rolle, es 8 tercios. Bueno, pues espero que hayáis entendido el vídeo, podéis verlo con tranquilidad, podéis ir analizando lo que hemos ido haciendo y como veis es muy sencillo, no tiene mayor misterio, tenéis ejercicios del teorema de Rolle de una manera o de otra para que comprobéis, tenéis ejemplos resueltos, darle un vistazo y ya veréis que es muy sencillo. Venga, espero que os haya gustado. Hasta luego.